Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la materia Teoría del Delito. Estuvimos viendo en la sesión anterior y en las videocápsulas que la teoría del delito va a tener como actividad primordial el poder identificar este acto que la ley califica como delito a efectos de llevarlo a un encuadramiento jurídico y por ende también a pues una responsabilidad en el ámbito penal. Si alcanza a ver lo que le estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, se alcanza a ver el documento. Perfecto. Esto es una carpeta de investigación. Voy a obviar decir el nombre de las personas involucradas y lo que nos interesa es la esencia del acto. Aquí ya voy, es una entrevista que se le hace a una persona del sexo femenino el 22 de octubre a efectos de que pueda referir qué es lo que ella sabe, qué es lo que ella vio derivado de este acto, de este hecho delictivo, punible y sancionable. Que se encuentra presente ante las oficinas de la representación social la ciudadana Virginia N., quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el INE con clave de lector tal, misma que coincide la fotografía con los rasgos físicos de la compareciente y deja copia simple únicamente para que obre como corresponda, se le devuelve su documento y la declarante manifiesta que su lengua materna es tzotzil, por lo que se procede a nombrar un traductor en dicha lengua, recayendo tal nombramiento a la ciudadana Berta N. ¿Por qué es importante? Quise utilizar este ejemplo porque hoy por hoy tenemos, no sé en qué estado se encuentren ustedes, sin embargo, aquí en el estado de Chiapas tenemos una pluriculturalidad, no únicamente en Chiapas, sino en toda la República, y es importante que en apego a derechos humanos se pueda contar con una persona que conozca la lengua, que conozca las costumbres para que pueda estar en condiciones de traducir lo que la compareciente, la víctima o el testigo quiera o pueda referirle al Ministerio Público. Se le toman los datos generales, en este caso a la traductora, y una vez que se le toma la protesta de ley, comenzamos con lo que a nosotros nos interesa, que es la manifestación de la testigo. Refiere aquí al documento que se llama como ha quedado escrito, ser del sexo femenino, de nacionalidad mexicana, originaria y vecina del paraje, ahí lo refiere, municipio de San Juan Chamula, nació en tal fecha y cuenta actualmente con la edad que refiere, es soltera y da su número de celular. También se le hace del conocimiento que a su favor se consagra lo que refiere el artículo 20, apartado C, fracción 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos interesa aquí saber? Esta persona tuvo conocimiento de un acto delictivo que trajo como consecuencia un deceso. Y refiere o manifiesta que está presente de manera voluntaria ante esta representación social, ya que tengo conocimiento de la muerte de mi media hermana, que en vida respondiera al nombre de Julieta N., ya que no crecimos juntas, porque mi mamá, como se dejó de mi papá y yo quedé chica con mi mamá, posteriormente ella se juntó en unión libre con mi padrastro y por ello viví con mi media hermana, la difunta, y da el nombre. Y fuimos creciendo, íbamos a la misma escuela en nuestro paraje, por lo que en noviembre del año 2015 mi difunta hermana se juntó en unión libre con Salvador N. y que de esta unión procrearon a un hijo que responde al nombre de. Aquí es muy importante que en materia de derecho penal, aún en materia civil, resguardemos las iniciales del menor. Es un derecho humano para proteger su identidad. Y que cuenta con la edad de 2 años, 3 meses, porque nació en tal fecha. Por lo que como éramos hermanas, todo lo que nos pasaba lo platicábamos. Por ese motivo es que estoy ante esta autoridad para decir lo que sé y me consta. Desde el principio su relación de mi hermana difunta todo iba bien, pero pasó el tiempo y este comenzó a agredirla. Ya en líneas anteriores señaló con quién se unió en concubinato la hermana de esta persona.
Comenzó a agredirla física y verbalmente, siempre le reclamaba el haber tenido otro marido antes de que ella se juntara con él, ya que mi hermana había procreado con su primer marido una niña que responde al nombre de y da las iniciales, quien actualmente cuenta con la edad de 6 años 11 meses, ya que nació el día 1 de noviembre del año 2011. Y yo le decía a mi hermana que lo dejara y que se regresara a casa de mi mamá, porque me decía que no, porque su concubino la amenazaba de muerte si lo dejaba o lo denunciaba ante las autoridades de nuestro municipio, pero mi hermana difunta me decía, cada vez que lo golpea físicamente y verbalmente a su concubino, le decía que lo odiaba, o sea, que la odiaba por haber estado con otro hombre antes que él. Y ella le decía que nunca le negó que hubiese tenido otro marido y que había procreado una niña. Y que desde un principio este estaba de acuerdo que se juntaran y hacer una vida. Pero este, cuando se encontraba en estado de ebriedad, volvía a reclamarle de haber estado con otro hombre y llegó al grado de golpearla con mucho coraje. Así también le decía que por sus celos la odiaba y le decía que mejor se muriera, porque este se encontraba muy celoso porque mi hermana ya había tenido otro marido y que no le pasaba sus celos y que cada vez que este se emborrachaba siempre era lo mismo con sus celos y reclamos. En varias ocasiones vi a mi hermana con varios golpes como moretones en su rostro y cuerpo, y al verlo golpeado yo le decía mejor que lo dejara, porque él le aguantaba que la golpeara, pero mi hermana me decía que no lo dejaba porque estaba amenazada de muerte de su marido, ya que éste le decía que si lo dejaba o lo denunciaba ante las autoridades le iba a ir peor, por lo que la iba a matar. Y esta tenía mucho miedo, ya que con su anterior pareja había tenido a su menor hija y su marido también le había dicho que si lo dejaba también a su menor hija la iba a matar. Además le dije que que le dijera a nuestros papás de la vida que le daba su concubino, pero mi hermana me respondía que también a ellos los iba a matar. Sí se quejaba de lo que hacía su marido. También en otras ocasiones me dijo que cuando se encontraba en estado de ebriedad, su concubino la amenazaba con un rifle que él tenía en la casa en donde vivían y a veces sin estar tomado lo hacía. La amenazaba apuntándole con el rifle y por esto varias veces ella y sus dos menores hijos salían corriendo al monte para esconderse cuando éste estaba borracho y volvían cuando su marido estaba dormido. También sé que antes de que fuera mi hermana privada de la vida, se encontraba embarazada de 4 meses, porque ella me lo platicó y me decía que tenía por su vida porque su concubino le decía que no era de él, ese hijo, y no quería que naciera. Por lo que le reclamaba que ese hijo que iba a nacer no era de él, que era de su anterior marido. Eso fue siempre su primer reclamo y sus celos hacia que éste sintiera más odio a mi hermana Victoria. Y estoy segura que su marido fue la persona que mató a mi hermana el 24 de abril del año en curso. Y por eso es que comparece ante esta autoridad para dar a conocer el hecho delictivo. Bueno, aquí como podemos apreciar, Ana Cristina, tenemos un acto que la ley califica como homicidio, cuestión en la que actualmente nos encontramos en riesgo las mujeres. Lo más adecuado es que este acto se hubiera, de hecho se tipificó posterior al delito de feminicidio. Entonces, si nosotros ya tenemos una manifestación, obviamente se encontró un cuerpo sin vida de esta mujer y se encontró también alojada en su cabeza una bala que, derivado de las investigaciones que realizó el Ministerio Público, se determinó que pertenecía a determinado calibre y que correspondía, obviamente, a el rifle al que hace mención la hermana de la Oxisa. La teoría del delito justamente nos va a llevar a investigar qué pasó con ese cuerpo sin vida, porque según la narrativa ya no quise mandarles, más bien ya no me dio tiempo de enviarles para no saturarlos, no quise saturarlos con el tema de que aquí va una carpeta de investigación, léanla, quise hacer notar lo más relevante, y lo más relevante es que tenemos una manifestación de una persona que refiere que su hermana falleció, y que falleció por, pues,
por la persona a la que le imputa el delito. Si nosotros nos vamos a la teoría del delito, entonces tenemos un acto que la ley califica como delito porque tenemos a una mujer sin vida, y obviamente lo que causa la muerte de esta persona pues es el disparo que ella recibe en la cabeza. También podemos notar de las manifestaciones que que hay un embarazo de 4 meses y que pues por obvias razones también el producto, al fallecer la madre, fallece también el menor. La hoyoxisa deja a 2 menores de edad en orfandad. De hecho, después de realizar la necropsia, se determina cuál fue la causa de muerte, que obviamente fue el disparo, y todo esto nos ayuda a entretejer y a poder robustecer la teoría del delito que se tenía. ¿Usted en qué estado está, Ana María? ¿En qué estado de la República? Yo estoy, bueno, anteriormente estaba en el estado de Puebla, pero soy de Chiapas y ahorita estoy actualmente en Chiapas. Ah, ok. Bueno, vamos a tomar como referencia el Código Penal del Estado de Chiapas para poder determinar cuál es la punición. Déjeme verifico aquí el código penal para el Estado de Chiapas, que de hecho, déjeme verificar, aquí tenemos la carpeta, comprender, aquí es donde se nombran a los peritos en balística, que también son parte primordial. Aquí tenemos la conclusión del perito, corresponde a un fragmento de plomo completamente deformado, marcado como identificación 1. O sea, lo que estaba dentro del cuerpo de la señora, pues alojado en su cabeza, justamente bien sabe, aquí en nuestra zona altos, eh, en materia de usos y costumbres no es permitido que realicen una necropsia. Por lo tanto, en un primer momento, esto se queda, pues la familia dice, ok, se murió, tiene una herida de arma de fuego en la cabeza, no está el concubino, todo hace presumir que es él. También deriva de esta carpeta de investigación la testimonial de algunas personas que refieren que lo ven salir corriendo, que escuchan el disparo y que lo ven salir corriendo, pero a los pocos pasos la tira el arma y él se va corriendo. La entierran por tema de usos y costumbres, pero para que la fiscalía pueda tener mayores datos de prueba, tienen que exhumar el cadáver y la fiscalía de poder realizar una necropsia. Antes no se pudo porque pues por el tema de usos y costumbres no les fue permitido. Por eso se habla de una exhumación. Ahí se alcanza a ver un poco en las fotos que también se realiza lo que el dictamen para el tema de la exhumación. Se tiene que hacer un croquis en materia de teoría del delito, también se tiene que indicar el modo, tiempo, lugar, dónde está ubicada la propiedad, la casa donde ocurrieron estos hechos. Y aquí se hace también, este es otro peritaje, prueba de Fisher del rifle monotiro del calibre 22. Recuerde usted que en algún momento yo le decía que este señor, bueno, en la manifestación de la hermana, que tenía un rifle y que cuando sale corriendo hay testimonios de que deja tirado el rifle. Entonces, ya teniendo el rifle con la bala que fue extraída del cuerpo de la oxisa, se hace un comparativo y entonces ahí se puede determinar que en efecto ese rifle disparó la bala que se encontraba alojada en la cabeza de la difunta. Todo esto que usted está viendo en pantalla es realizado. ¿Ok? Entonces tenemos un encuadramiento legal que dio que el que prive a una persona, justamente eso es lo que estaba buscándole, en Código Penal, déjeme le comento en este momento el delito de feminicidio.
sobre todo para que veamos la tipología. Mire, según lo que nos marca, y esto varía dependiendo dependiendo del estado en el que nos encontremos. El artículo 164 bis del Estado de Chiapas refiere que comete el delito de feminicidio quien prive a una mujer por razones de género y se sancionará con prisión de 40 a 60 años y de 500 a 1000 días de multa. Es decir, este acto que nosotros acabamos de ver encuadra en el delito de feminicidio y serán consideradas razones de género las siguientes. Ojo aquí con esto para que podamos tipificar nuestra teoría. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho. En el caso que nos ocupa, hubo un concubinato. De hecho, ya tenía un hijo con el concubino y estaba esperando uno más. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Existan datos o antecedentes que establezcan que se hayan cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. Y de la manifestación que leímos en un inicio, nos pudimos percatar que a la hermana le decía, es que me amenaza. Si yo voy y me quejo ante las autoridades o me quejo con mis papás, me va a matar. Y si le digo a mis papás, va a matar a mis papás. Y además, el bebé que estoy esperando no quiere que nazca, porque dice que no es suyo. Entonces, aquí nosotros hablamos que en el 164 bis también se activa la fracción 5. El cuerpo de la víctima sea expuesto o depositado o arrojado a un lugar público. Bueno, en este caso, el cuerpo fue encontrado dentro de la casa donde habitaba. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida. Y en el caso de la fracción 1, bueno, tendrá la pena, absorbe la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluso aún en carácter sucesorio. Recordemos que tenía un hijo ya con la señora, pues obviamente pierde los derechos sobre su hijo por haber realizado esta conducta. Estos derechos a los que habla el segundo párrafo de la fracción 7. Esto, estimada Ana Cristina, es justamente nuestra teoría del delito. Poder encuadrar un acto desafortunadamente a veces cotidiano y que puede llegar a ser delictuoso dentro del catálogo de delitos que nos refiere el Código Penal. No sé si tenga usted alguna duda, Ana Cristina. No, hasta ahorita voy comprendiendo todo lo que comenta, porque anteriormente sí me puse a leer de hecho, los documentos que había dejado. Creo que eran unos PDFs que se encontraban, bueno, que usted había dejado en la parte donde, pues encontré también la actividad del podcast. Y pues sí, de hecho, sí leí bastante sobre este tema. Y también, pues sí, ya con esto de que usted me fue explicando más a paso, más a fondo, pues ya, pues sí, encontré más relación y pues ya se me hizo más fácil comprender, pues, la teoría del delito. En la última unidad, que es materia de cápsula informativa, hablamos de la fase intercrimen, una fase externa y una fase externa. El señor lo estuvo anunciando. Él le dijo, te voy a matar. Él la amenazó con ello. Quiero suponer que en algún momento lo pensó. La fase intercriminis es la fase interna. Ok, tengo un arma,
¿Dónde le puedo pegar a manera de que la mate? Porque él buscaba matarla. Era su fase intercrimis. Él lo maquinó, lo pensó, lo meditó y buscó el mejor momento para hacerlo. Obviamente hubo un testigo, pues el testigo tiene, bueno, en aquel entonces tenía 2 añitos. Él no podría venir y testificar, él ni siquiera supo qué es lo que había ocurrido, ¿no? Eh, entonces, en esa fase intercriminis, él estuvo meditando, estuvo maquilando, estuvo pensando, dijo, bueno, tengo los elementos, tengo aquí un rifle, pues nada más necesito un tiro, ¿dónde pegarle para matarlo? De hecho, el disparo se lo da en la cabeza, justamente con toda la intención de matarla. Uh-huh. Y ya se exterioriza en la fase intercriminis, se exterioriza ya esta etapa, este camino hacia el delito cuando consume el hecho y logra su cometido, que es privarla de la vida. Pues, estimada Ana Cristina, si no tiene usted ninguna otra duda, vamos a ir concluyendo la sesión, o si tiene alguna duda, por favor háganmela saber y con todo el gusto la esclarecemos. No, no, la verdad sí, ya me quedó mejor comprendido, ya con el ejemplo que usted me puso acá de este caso de feminicidio, pues ya me quedó mejor entendido, porque como le comenté, sí estuve leyendo bastante sobre el tema y pues no tengo ninguna duda. ¿Ok? Pues quedo a sus órdenes, Ana Cristina, y damos por concluida la sesión. Agradezco mucho su compañía y su tiempo en este dominguito. Siga usted disfrutando. Que pase muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.